Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Hace unos meses advertí con responsabilidad que no existían condiciones reales para garantizar elecciones el 30 de noviembre. Fui criticada por ello. Hoy los hechos me dan la razón. Este lunes 7 de julio, el cronograma electoral avanzaba, pero ese día las ofertas para el sistema de transmisión TREP no pudieron ser recibidas porque militantes de Libertad y Refundación bloquearon el ingreso. Desde ese entonces, el proceso está detenido. Le hablo con firmeza al pueblo hondureño. Las elecciones del 30 de noviembre están en grave riesgo. ¿Cuántas señales más necesitamos para abrir los ojos? Posteó en sus redes sociales la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. Lo expresado por la titular del CNE es compartido por varios sectores. No obstante, en el oficialismo lamentan que desde el órgano electoral se pretenda crear la idea que en el país no habrá elecciones, por lo que reiteran que los comicios se desarrollarán. La noche del jueves, el Consejo Nacional Electoral no alcanzó nuevamente el pleno su quórum, a pesar que la presidenta del CNE convocó al consejero suplente Carlos Cardona, quien junto a la consejera suplente Karen Rodríguez emitieron las siguientes declaraciones. Señora secretaria, si nos informa, por favor, si se encuentra o no alguna excusa o justificación como mandata la ley que debe estar en este caso, ya sea verbal o escrita. Señora presidenta, a la Secretaría del Consejo Nacional Electoral, ni en físico ni vía digital ha ingresado ninguna comunicación por parte de los consejeros, tanto del consejero propietario Marlon David Ochoa como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández, que justifiquen su inasistencia a esta sesión de pleno. Hemos concluido que en esta convocatoria se pretende legalizar un esquema de divulgación de resultados preliminares que no se apega a la ley, por las siguientes razones. Número 1. La ley electoral requiere que los métodos de divulgación de resultados preliminares, TREP, sean aprobados 6 meses antes de las elecciones generales. Hoy estamos a menos de 5 meses y en esta sesión se intentan cambiar los métodos ya aprobados, violentando el artículo 279 de la ley electoral. Desde Libertad y Refundación señalan que la actuación de los consejeros suplentes es acorde a ley y como prueba, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, mencionó que en Estados Unidos fiscales comprobaron que en Honduras en los años 2013 y 2017 el Partido Nacional realizó fraude. Hace apenas 10 días, los fiscales de los Estados Unidos en Nueva York presentaron sus valoraciones en un recurso de apelación que promovió el presidente de la reelección ilegal, el titular del crimen organizado y del narcotráfico en este país. Y en sus valoraciones, los fiscales de Estados Unidos confirman los fraudes electorales de 2013 y 2017. Confirman hace 10 días que se compraron votos, que manipularon las actas, que se usaron técnicos y funcionarios para asegurar los triunfos de Juan Orlando,
que los narcos tuvieron acceso directo a las operaciones del TSE, que los centros de votación fueron infiltrados, que fueron contratados pandilleros para generar violencia durante las protestas postelectorales, que hubo relación entre el crimen organizado y la represión política que dejó 22 jóvenes asesinados en el 2017. Nacionalistas y liberales emitieron cada uno comunicados y ambos señalan que existe una obstaculización por parte de Libre para que no se desarrollen las elecciones, buscando instalar una dictadura socialista impulsada por el Foro de Sao Paulo en complicidad de Libertad y Refundación. Pueblo hondureño, nos quieren robar las elecciones, la democracia y nuestra libertad. Es momento de alzar la voz y no permitir que una minoría socialista imponga sus oscuros planes para Honduras, señala el comunicado liberal. Profesionales del derecho mencionan que la ley es clara y que la crisis a la que lleva al país el tripartidismo es innecesaria y el principal motivo es su ambición al poder. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. La gente en la calle me pregunta, ¿van a haber elecciones? Los políticos preguntan y van a haber elecciones. Ayer un empresario me dijo que estaba haciendo un trámite y que mejor lo iba a parar y ver si sacaba ese pisto, porque le daba miedo invertirlo. Ya iba en proceso lo que él estaba buscando. Pero me dijo, fíjate que viendo esto mejor voy a parar eso. Porque como dicen que no va a haber elecciones. Así tienen los políticos a la gente. Ayer los suplentes dicen que no están de acuerdo. Y tampoco, pues sigue el pleito ahí en el Consejo Nacional Electoral entre los liberales, los cachurecos y los libres. Aquí tengo a 4 distinguidas personas para que hablen de eso y nos orienten sobre lo que está pasando. Aquí está por el orden de llegada por siempre. Ayer alguien me decía, pues las mujeres primero, y viene tarde la mujer, dije yo. Bueno. También que. Bien, aquí está don Germán Lobo, es candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras, es consejero del Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Muy buenos días, estimado amigo Raúl, y a los distinguidos amigos que nos compartimos aquí el panel, y un abrazo a todos los hermanos hondureños en cualquier parte del mundo que se encuentren, y aquí viendo cómo vamos a orientar la opinión pública de la manera más objetiva que realmente nuestros ciudadanos se merecen nuestro respeto. Gracias, le pido disculpas. Don Roberto Ramón Castillo, dirigente del Partido Nacional, es precandidato presidencial. Le pido disculpas porque fue el primero que llegó y viene, sigue viviendo en el Latido. No, hace años me bajé. Antes de que muriera mi esposa, me vine porque ya no podía manejar. Allá arriba es bien complicado. Entonces, me acuerdo Diógenes, se ponía cachimba Diógenes, y yo le decía, Diógenes se va a matar, le decía. Sí, cierto. ¿Se acuerda? Sí. Caminaba en un Mitsubishi Diógenes y le decía yo, Diógenes, deje de beber, hombre, se va a matar en ese tiro. Es una calle complicada. Y ahora está peor, está destruida la calle esa. Yo que voy a ver a uno de mis hijos que vive allá, pero yo creo que se va a terminar viniendo porque... Esa calle la tuvieron buena cuando Ricardo Álvarez era alcalde, la mantenía. Pues y cuando estaba en la academia de policía. ¿Se acuerda? Sí. No sé, pero lástima, porque yo le voy a decir una cosa, ya es tiempo de que ahí se arregle, pero al final rápidamente ya no puede seguir viviendo gente ahí, ya no hay agua, ya la Tigra ya está seca, es una crisis y Tegucigalpa termina en situación muy complicada porque de ahí viene el agua a 300,000 personas. Esto no es así nomás, mire, aquí todo es igual.
la política, el sistema económico, el sistema social. Bueno, pero un desastre. Aquí hacen, en la zona sur he visto como 10 colonias nuevas, los edificios de apartamentos que hay en Tegucigalpa. ¿De dónde van a sacar tanta agua? Pero hace años de eso. O sea, yo veo los camiones ahí. Hay un edificio de 60 pisos que no sé cómo van a hacer. Va a tener que tener ¿cómo se llama? Un helicóptero para que le esté echando agua, ¿no? Ridículo. Y los permisos de construcción, la alcaldía no analiza todas las circunstancias. Ese es un sine qua non. Usted no puede construir si usted no tiene agua. Así de sencillo, pero como aquí todo el mundo hace... Pero es que venden que van a hacer pozos. ¿A dónde? No, por eso, pero es lo que dicen. Así se justifica. Gracias, Bueno, don Roberto. Gracias por invitarnos. Aquí está también con nosotros, está don Armando Orellana, él es sociólogo, catedrático universitario, es candidato designado por el Partido Libertad y Refundación. Gracias a este medio, Canal 11, y a ese privilegio, yo creo, compartir, Raúl, contigo y con los distinguidos panelistas. Y fíjense que, como en medio de todo esta, incluso la presentación debe ser objeto de reflexión profunda, las opiniones o los puntos de vista planteados por el distinguido amigo, me parece a mí que reflejan que el problema no solamente debe centrarse en el show mediático muchas veces, ¿verdad? O el problema de la situación electoral o todos estos temas. Hay una diversidad de problemas sociales en nuestro país, ¿verdad? Y a nivel internacional, porque el tema del agua, el tema ecológico está afectando al mundo, así como otra diversidad de problemas. Pero muchas veces nos focalizamos y en esta deriva de los planteamientos que se dan en términos de situación y de coyuntura, muchas veces nos quedamos en la superficie, nos quedamos viendo simplemente el entorno de algunos actores que obviamente en la teatralidad de la política nos hacen mantener la atención centrada sobre esos temas cuando hay una diversidad de situaciones que yo creo que debemos prestarle atención. Sin embargo, ¿verdad? Yo creo que lo que nos reúne acá es también ese interés, como ha dicho también el amigo Lobo, ¿verdad? De generar opinión, una opinión obviamente crítica, pero que oriente y que busque de alguna manera alternativas, mirar más allá del problema, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos viendo el árbol y olvidamos que hay un bosque detrás de todo ello. Bien, voy a saludar al alcalde de Catacamas. Allá en Olancho está Marco Ramiro Lobos, alcalde municipal de Catacamas y es miembro del Tribunal Nacional Electoral. Alcalde Marco Ramiro, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a todos los panelistas, al pueblo hondureño que seguramente nos ve y nos escucha. Realmente muy contento de estar en este programa y compartir este foro con tres distinguidos ciudadanos que esperamos nosotros poder contribuir de alguna manera a generar luces en relación a un tema que no debería ser en este momento ninguna complicación para el desarrollo del proceso electoral, pero que probablemente las decisiones que se tomen sí tengan implicaciones en el desarrollo del mismo proceso electoral. Creo que el tema por usted planteado definitivamente es la parte toral de los procesos electorales, sobre todo esto que está en este momento en amplia discusión, el tema de la transmisión de los resultados, el tema de la divulgación de los resultados, que creo yo debe ser abordado de la forma más correcta a través de los tres concejales propietarios, que permita de alguna manera generar esa certeza y esa tranquilidad al pueblo hondureño que el 30 de noviembre habrán elecciones en nuestro país. Sí, ha dicho, está en grave riesgo las elecciones la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y la candidata de Libre ha dicho que con eso que tiene preparado el bipartidismo del Consejo Nacional Electoral Libre no se sometería a elecciones. ¿Qué piensa? No la escuché a la candidata Rizzi. Yo creo que al final hay sectores que no les interesa que haya elecciones, definitivamente.
porque tienen temor a que pueda perder las elecciones. Pero la gente está harta de los pleitos. Y eso también hay que analizarlo, porque hay gente que posiblemente, mire, más o menos sacaron en las primarias cada partido unos 10%, 10%, 10% más o menos en cuanto a los votos, pero hay un 60% y 65% todavía que es el que no se sabe por quién va a votar, si es que van a votar. Al final lo que se necesita es, en mi opinión personal, de que este tipo de esquemas en que se están haciendo una lucha entre un sector político y el CNE, se entienda que el mundo quiere que Honduras vaya a un proceso electoral. Pero yo siento que el proceso electoral tiene que ya enrutarse definitivamente a lo que la población está pidiendo y escuchando, porque no puede haber una constancia de pleito a todo nivel en este proceso, tanto en el Congreso, tanto en el CNE, tanto en la calle. Y yo creo que sí se puede, pero con un buen diálogo. Pero si nadie quiere dialogar, vamos a ver qué sucede. No me preocupa, pero sí es importante que haya un proceso, porque de afuera, los países que tienen influencia en todo, especialmente los países grandes del mundo, tanto Estados Unidos como los europeos, como los chinos, como los rusos, al final lo que se necesita es de que se organicen para poder entender que necesitamos una gran colaboración externa. Pero en un país donde no va a haber colaboración, con todo respeto a los cubanos, vamos a terminar igual a los cubanos, ¿verdad? Que una crisis económica, política y social. No se puede llevar a cabo un proceso electoral si no está bien definido cuál va a ser la forma en que se va a hacer el proceso, porque aquí estamos todo el día cambiando y viendo. Aquí no hay nada estable. Aquí mañana creamos una crisis y entonces viene un cambio. La situación del CNE es, yo creo que al final lo que tiene que hacer con el CNE es que si no se pone en orden, yo cambiaría a todos. Esa es mi opinión. ¿Lo cambiaría? Sí. Es que están en el juego con todo el resto de los partidos. Ahí representan a los partidos, no representan al pueblo hondureño. Entonces tiene que definir qué es lo que va a seguir ahí, si no se va a terminar de anarquizar totalmente. Ya estamos muy cerca del proceso. Cambiar a los 3 consejeros plantea don Roberto Ramón Castillo. ¿Qué piensas, Germán? Mire, uno de los errores que hemos estado cometiendo con el órgano electoral, que lo hemos permitido que lo instrumentalicen de manera política, a tal grado que hay más que consejeros y más, creo que es una falta de respeto a la institucionalidad llamarles consejeros, porque lo que tenemos ahí son activistas políticos, en razón que sus decisiones no nacen de sus propuestas, sino de los intereses partidarios. Y se han olvidado que ese es un órgano colegiado y que un órgano colegiado solo puede tomar decisiones de 2 maneras. Una por unanimidad y otra por mayoría. Y cuando se toma una decisión en un órgano colegiado es la posición institucional, no partidaria. De repente, al que no le fue bien y le ganaron 2-1, no tuvo la habilidad política de hacer los acercamientos o buscar los consensos para efecto de que todo se enrumbe en beneficio de todos. Es más, el Consejo Nacional Electoral, tal como está diseñado, su misión es garantizar elecciones para el respeto de la soberanía popular y desarrollar un proceso plural, no diseñar un proceso que me garantice a mí como fuerza política mi elección. Y creo que ahí hemos estado cometiendo un error. Y otro extremo que generar fuerzas en la calle para
para generarle presión al órgano electoral, eso en vez de contribuir, lo debilita. Uno, porque no, considero que a ese nivel, bajo presión, no se puede conseguir ningunos acuerdos, más porque existe un interés particular de instalar un esquema que solo beneficiaría a uno, no a todos, y es el compromiso que tiene que tener el órgano electoral. Y sobre las expresiones de la consejera presidenta, para mí son inafortunadas, porque ya en nuestro esquema político en Honduras ya está definido que las elecciones son el 30 de noviembre, la toma de posesión es el 27 de enero, y no ir a elecciones es dar paso a un rompimiento constitucional, y creo que Honduras no está preparado para eso, y también es como abrirle la puerta a aquellas cabezas calientes que han tenido siempre ese mal sueño de montar una constituyente en Honduras rompiendo el orden constitucional. No estamos para eso, más bien debíamos de ver todos los hondureños, tanto los políticos, los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias y la sociedad civil, de ver cómo le generamos certidumbre al proceso y que invitemos a esos 6.400.000 hondureños que acudamos a las urnas y ahí elijamos las nuevas autoridades, los mejores hombres y mujeres para que dirijan los destinos del país. No nos podemos dar ese lujo de romper el orden constitucional. Tenemos que buscarle una salida a esta ligera crisis que más bien en algunas ocasiones se puede interpretar como una cortina de humo para otros problemas que tiene el país o que tiene la actual administración. Y sobre cambiar estos personajes que están en el órgano electoral, no le miraría sentido si van a venir a ser activistas de los partidos políticos y lo que van a venir a traernos al interior son las agendas mediáticas de los partidos políticos. No tendría sentido. Yo creo que aquí hay que buscarle otro camino, hay que generarle conciencia y a los que dirigen los partidos políticos, denle un poquito de independencia a los representantes ante el órgano electoral para que tomen sus decisiones y acompañémosles, porque así estamos generando una crisis donde no debe existir. Voy ahora con Marco Ramiro Lobo. Él estuvo en el 2017 en el Tribunal Nacional Electoral. En esa elección muy polémica estaba Saúl Escobar, Eric Rodríguez y David Matamoros Baxo. Y estaba Marco Ramiro Lobo. Marco, su análisis de lo que está pasando ahora y tomando en cuenta esa experiencia, los de Libre alegan que no quieren el fraude de 2013-2017 y los del Partido Nacional hablan de que no estuvo bien la última contada del año 2000, cierre del 2021. Marco. Bueno, Raúl, yo creo que hay que ver qué es lo que está generando en este momento la crisis, o digamos, este impasse que está viviendo el Consejo Nacional Electoral. Y obviamente se origina en un incumplimiento ya de la ley electoral. El artículo 279 de la ley electoral dice que el sistema de divulgación de resultados preliminares debe estar aprobado 6 meses antes y por consenso. Eso es claro, lo que establece la ley electoral. Y además, el sistema de transmisión de resultados preliminares debe tener otra condición, que debe de ser simultáneo. O sea, todo lo que se divulga, todo lo que llega al Consejo Nacional Electoral del proceso electoral ese día, tiene que ser distribuido a todos los partidos, a los servidores de los partidos. Pero el problema central de este momento es querer imponer un sistema de transmisión de resultados, de divulgación de resultados, que ya surtió efectos 2013 y 2017, que fue justamente donde se fraguaron, donde se estructuraron 2 fraudes electorales claramente demostrados.
Entonces, al pretender las dos consejeras del Consejo Nacional Electoral imponer un sistema de transmisión de resultados donde los miembros de la Junta Receptora de Votos van a hacer el escrutinio, luego lo van a enviar al Consejo Nacional Electoral y un grupo de personas va a determinar qué acta se divulga y qué acta no se divulga. Y posterior a eso va a pasar de nuevo a una transcripción de resultados. Definitivamente creo que eso es lo que ya no es inaceptable, porque ese sistema de transmisión de resultados genera certeza en relación al intento de cometer un fraude electoral. Y yo creo que esa es la parte que debe discutirse, que debe abordarse. El problema está centrado justamente en este momento en cómo vamos a transmitir los resultados que se generen en la Junta Receptora de Votos y cómo lo vamos a divulgar, porque eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 2017. Si usted recuerda, en aquel momento el presidente del tribunal, David Matamoros, ordenó parar la transcripción de los resultados, porque este sistema le da esa potestad. Y la misma ley electoral establece que debe ser continuo. Una vez que el Consejo Nacional Electoral inicia la divulgación de los resultados, debe ser en forma continua, estableciendo claramente los porcentajes de divulgación por departamento, nacionales, y eso es justamente lo que no garantiza este sistema de transmisión de resultados que están queriendo imponer desde el Consejo Nacional Electoral. Obviamente, tiene que generarse un diálogo, tiene que generarse un acuerdo, porque ya la misma ley electoral establece que este sistema tiene que ser aprobado por consenso. Y miren, no se justifica las declaraciones de la consejera presidenta del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Ella lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, lo viene diciendo, no advirtiendo, lo viene diciendo, pero se ha tenido suficiente tiempo. Y ella, que dirige las reuniones, sabe que este sistema de transmisión de resultados preliminares, de divulgación, tuvo que haberse consensuado, aprobado hace 6 meses. Hoy estamos a probablemente menos de poco más de 5 meses, pero ya se ha incumplido esta parte de la ley. Entonces, la intencionalidad, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de retrasar los tiempos? Y obviamente, Libre ha dicho, la candidata presidencial, la abogada Rizzo Moncada, ha dicho, y en la última Asamblea Nacional el mandato es que deben haber elecciones. Que Libre como partido tiene que ir y va a participar en las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre, pero obviamente bajo un esquema que le garantice no solo a Libertad de Refundación, a todas las fuerzas políticas, que le garantice certeza, seguridad en relación a la transmisión de los resultados, a la divulgación de los resultados. Y entre menos participación humana haya en transcripción de resultados, en divulgación de resultados, definitivamente eso va a generar la seguridad, la confianza que el mismo pueblo hondureño reclamamos, que todos los ciudadanos reclamamos, independientemente del color político, de la ideología política, porque lo que realmente queremos es esa transición democrática en nuestro país para generar esa seguridad, para generar esa estabilidad que tanto necesita nuestro país en este momento. Sí. ¿Qué piensas? No, yo coincido realmente en lo que ha planteado Marcos. Creo que definitivamente aquí hay una estrategia, no quedarnos exclusivamente en ver el fenómeno, decía yo, sino ver el contexto. Hay una estrategia y yo creo que ahora se han caído las máscaras. En esta semana se ha divulgado un video por ahí, un audio en el cual se muestra de alguna manera estas estrategias que se vienen montando por parte de los sectores conservadores. Hay una realidad histórica concreta. Bueno, Marcos vivió esa situación en el 2017. Yo recuerdo ver esa cara de sorpresa en la televisión que lo enfocaba cuando él, de forma indignada, igual que muchos hondureños, nos dábamos cuenta de la sinvergüenzada de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Ese famoso esquema, la fórmula Watson,
Miren, yo viví con pasión de alguna manera esas situaciones porque estaba en 2013 en Radio Globo en aquel momento. Creo que Raúl lo recuerda, ¿verdad? En ese momento era el medio alternativo que tenía la resistencia, y hay que decirlo con nombre y apellido, ¿verdad? En medio de esa situación, primero en esas circunstancias que se dieron, ¿verdad? Habíamos sido convocados para hacer el análisis, más allá de la cuestión de militancia política, porque no he participado antes en ningún cargo, y David Romero, con el cual fuimos compañeros en la Facultad de Derecho y que conocía de alguna manera nuestras propuestas de análisis, me invitó. Ese 2013, al igual que ese 2017, en que Marcos vive esta situación, ¿verdad? Igual que otros hondureños, logro de alguna manera entender la dinámica y la lógica en que estábamos inmersos los hondureños en el esquema político electoral, ¿verdad? La situación de la transmisión de datos, que en ese momento la compañera Patricia Rodas habíamos platicado que iban a enviarme los datos de forma inmediata para transmitir cómo se estaba dando. De repente, ¡pum!, una interrupción y David se levanta de forma brusca. No, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? La situación está dada. Ahí le habían caído otros mensajes. La cuestión está montada, tanto en el 2013 como en el 2017. Y ahora se desenmascara esta situación cuando aparece por ahí también, ¿verdad? Y lo ha dicho nuestra compañera candidata presidencial, Rixi, aparecen esos datos ahí. Juan Orlando financiando sus campañas con millones de dólares provenientes del narcotráfico y fondos públicos malversados. Ahí en esos datos que maneja la Fiscalía, Alexander Ardón entregó más de 1.5 millones de dólares, ¿verdad?, a los políticos, en este caso al hermano de Juan Orlando, y todo eso para apoyar la campaña del 2013. También se usaron recursos de unas empresas ficticias llamadas Diproman, ¿verdad?, para desviar fondos desde el Congreso. Tony Hernández viajó a un rancho de los hermanos Valles en el cual se reunió supuestamente con el Chapo Guzmán, según esas declaraciones, quien le ofrecería $1 millón para la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández a cambio de protección por el cartel de Sinaloa, ¿verdad? Días después, Tony le dijo a Ardón que Juan Orlando le había aceptado la oferta. Veamos, esa cantidad de millones, ¿verdad?, traducidos al empira, se utilizan también en la campaña para hacer fraude. ¿Cómo? De alguna manera recordará este pueblo que incluso entregaron una famosa tarjeta. Creo que recordamos eso, ¿verdad?, que le entregaban ahí. Yo estaba en una colonia observando, ¿verdad?, las situaciones que se estaban dando en el proceso electoral durante el día, y estaban entregando una tarjeta. ¿A cuenta de qué? ¿De dónde salía esa plata? ¿Verdad? Luego el otro esquema que se ha utilizado de forma clara es la compra de representantes. Y aquí la crítica que también nuestro pueblo tiene hoy en día con respecto a estos partidos que paulatinamente se volvieron, como se señaló de forma crítica, partidos bonsai. Me refiero a la Democracia Cristiana, el Partido Unidad Socialdemócrata Pino y otros que surgieron durante esa época. ¿Por qué? Porque vendían las credenciales y eso significó mucha plata. Fraude en la mesa, pero también ese fraude en el proceso de transmisión, en la digitalización y en esas compañías que fueron contratadas para realizar, ¿verdad?, ese proceso de transmisión de los resultados. Entonces lo vivió Marco Lobo, y esa indignación, yo vi ese rostro, así como también nosotros lo sentimos en ese momento y lo sintió este pueblo. También hay que recordar, ¿verdad?, las represiones que se produjeron después de esos procesos electorales. Ese fraude acompañado de una violación a la Constitución de la República con la reelección en el 2017 produjo consecuencias negativas para la sociedad, consecuencias en materia económica, en materia social, etc. ¿Dimos un salto cualitativo? Sí, el 2027 se logró de alguna manera un esquema con mayor credibilidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Desde el inicio del gobierno de Xiomara Castro, una campaña permanente para desacreditar al gobierno, para intentar, como se ha dicho también, ¿verdad?, si es posible, montar un golpe suave. Estrategias de
campañas permanentes en contra del gobierno, la intentona en primer lugar de apoderarse de la directiva del Congreso, porque hay que traducirlo en términos reales qué fue eso que se hizo allá en Zambrano, ¿verdad? La intentona para montar una directiva del Congreso que fuera afín al señor que había ya sido denunciado por narcotráfico y fue llevado a Estados Unidos. Después de toda esa lógica en la cual no lograron imponer, siguió otra estrategia, ¿verdad? Era desde el Congreso, bueno, la idea de impedir que se diera una elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. Todo eso generó ruido, y así como estamos discutiendo hoy esto como un escándalo, como algo que parece que se va a caer el mundo, que recordamos aquellos cuentos que nos decían, ¿verdad? El famoso pollito ese que le iba a decir a la mamá, ¿verdad? Se está cayendo el mundo porque había una hoja y empezaban a gritar. A veces tenemos esa narrativa. Las narrativas en concreto, ¿verdad?, que hemos tenido en los últimos años en los últimos meses, después de marzo para acá, es fraude, ¿verdad? Una estrategia de fraude electoral anticipado, cosa que igual se desarrolló en el caso de Venezuela cuando se dice eso. Hay una lógica que viene desde esa derecha internacional y que, repito, cuando hablé de ese audio que circula por ahí, pone al desnudo esos encuentros que han tenido, esas reuniones que han tenido en Miami para planificar cómo hacer caer este proyecto de libertad y refundación, porque está en contra de esos intereses de una élite que no solo es política, es económica, es clerical, es ONGera, ¿verdad? Es de diversos actores que son lo que se denomina grupos oligárquicos. Entonces, frente a eso hay que reconocer, hay una estrategia, y lo ha dicho Marco Lobo. Hay un esquema de transmisión que nos quiere intentar volver a 2013, 2017. Un embudo, si lo queremos ver como pueblo, un embudo. O sea, no pasan los resultados de allá porque queremos poner un embudo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Solo lo que nos conviene, o generar esa crisis de estancamiento en el cual podemos hacer el hackeo, ¿verdad? Como se dio ese 2017. Y que allá también, en el caso de Venezuela, que aquí se llenan la boca muchas veces en ese análisis diciendo, ¿verdad?, sobre supuestos procesos de ilegalidad, cuando lo que se había tramado es ese maquiavelismo, igual que se está tramando acá, ¿verdad? Crear un boicot en el proceso de conteo para poder manipular los resultados desde la electrónica. Recuerden, incluso hay testimonios de los mismos nacionalistas, algunos nacionalistas, que me parece que hay algunos con cierto nivel de moralidad, que están diciendo hubo contratación, y ahí lo evidencia también esas declaraciones en Estados Unidos por la Fiscalía, que se contrataron hackers, que se contrataron expertos para que manipularan y trastocaran, ¿verdad?, los resultados. Entonces yo creo que hay una narrativa, que hay una estrategia, y lo que estamos evidenciando realmente es ese intento, cuando vemos las declaraciones de la presidenta del CNE de decir que hay posibilidades de que no hayan elecciones, es esa línea narrativa en la cual están planteando al pueblo de que no hay posibilidades de elecciones, ¿verdad?, de inestabilidad. ¿Por qué? Porque, como ha dicho también Roberto, ¿verdad?, hay quienes no les conviene que hayan elecciones, ¿verdad? Y veámoslo en ese sentido. ¿Por qué? Porque aspiran a que vuelva a ocurrir un escenario como el del 2009, que con aliados externos, ¿verdad?, los aparatos represivos, que en esta ocasión el ejército, por lo menos, ¿verdad?, una élite a la cual han ido a tocarle las puertas para decirle, pónganse claro, ustedes han sido nuestros aliados históricos, necesitamos que estén de nuestro lado, necesitamos darle golpe de Estado a este gobierno, pararlo. Lo han dicho abiertamente y hay testimonios sobre eso, ¿verdad? Donde crearon un frente. Pero dicen que ustedes están revueltos por eso porque están perdiendo las elecciones. No, hombre, es a la inversa, va bien. Este pueblo se moviliza, y cuando lo califican de chusma, cuando descalifican esa capacidad de movilización que tiene este pueblo, es porque los sectores conservadores saben que hay un pueblo respaldando, es porque saben que hay acción real. Aquí he escuchado yo algunas declaraciones, perdona Raúl, ¿verdad?, que me extienden esta parte, pero he escuchado algunos señores que dicen que este gobierno no sirve para nada.
¿verdad?, a un señor de apellido Anduray, este gobierno es ineficiente, este gobierno es fracaso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en La Ceiba hoy, en las Islas de la Bahía? La presidenta inaugurando obras, haciendo, ¿verdad? Y esa voz empezó a callar. Entonces, hay realización, hay de alguna manera acciones que el gobierno está realizando de Libertad y Refundación, a diferencia de esos gobiernos bipartidistas que buscaban... No lo han sabido comunicar eso. Deme un minuto. Con gusto. José López dijo anoche esto y me acaba de escribir una de las suplentes, aquí está. Me escribió Karen Rodríguez, consejera suplente. Por cierto, decía Germán Lobo que Karen se había metido al baile en que la hubieran invitado todavía. Me dice ella que quiere participar. Ya le vamos a dar participación, pero primero quiero escuchar a José López, luego a ellos dos y luego Karen. Vamos con José. Señora secretaria, si nos informa, por favor, si se encuentra o no alguna excusa o justificación como mandata la ley que debe estar en este caso, ya sea verbal o escrita. Señora Presidenta, a la Secretaría del Consejo Nacional Electoral, ni en físico ni vía digital ha ingresado ninguna comunicación por parte de los consejeros, tanto del consejero propietario Marlon David Ochoa como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández, que justifiquen su inasistencia a esta sesión de pleno. Germán. Mire, creo que yo lamento mucho que le falta creatividad a este tipo de narrativa. Si usted revisa, Raúl, y usted tiene aquí, creo, archivo de todo lo que pasó el 2021, de las elecciones de 2021, si usted revisa, toda la matriz, toda la línea mediática que hoy se tiene es la misma que manejó en su momento cuando era consejera la señora Rixi Moncada. Siempre se habló de fraude del 2013, siempre se habló de fraude del 2017, siempre han hablado de bipartidismo, siempre han hablado que van a hacer fraude, que están planificando fraude. Y la pregunta que surge en este momento sería, si se está planificando un fraude, ¿a quién va a beneficiar? ¿Al Partido Liberal? ¿Al Partido Nacional? Dentro de las investigaciones que ustedes tienen, ¿ya definieron quién va a salir ganador? Miren, les han contado mal el cuento. Y creo y lamento que algunos los han sorprendido. El esquema no es el que ustedes están planteando. Y el esquema está bajo la ley electoral vigente. Lamentablemente, cuando nuestro amigo Marco Ramiro Lobo fungió como magistrado suplente, él dependía del partido Unidad, la UD, estaba bajo otra ley, donde Libre no tenía representación en ninguno de los espacios y direcciones del Consejo Nacional Electoral. Hoy, Libre tiene representación en todas las instancias del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente ahí son 3 consejos en uno. Todas las decisiones en cada área tienen que tomarse por mayoría o por unanimidad. Y les voy a explicar ligeramente el esquema que está diseñado para este proceso. Y solo varía tal vez en una o 2 cosas en razón de las elecciones primarias del 2025. Y el proceso inicia una vez que la Junta Receptora de Votos cierra la votación y procede a hacer el escrutinio. Una vez que se hace el escrutinio, con esos datos, la Junta Receptora de Votos, en donde habrá representaciones de los 5 partidos políticos convocados a elecciones, van a levantar el acta, la van a firmar y la van a aprobar. Una vez que la han aprobado, van a ir al centro de transmisión del resultado. Y ahí va a haber representación de todos los partidos políticos, especialmente de las 3 clases, las 3 fuerzas políticas más grandes del país.
Y la Junta Receptora de Voto en pleno va a ir a ese centro a hacer la transmisión de resultados, de donde van a escanear el acta. El acta va a aparecer a la mitad de una pantalla. La imagen con los números puestos manualmente. Al otro extremo habrá un sistema de inteligencia artificial que se llama ICR, quien hará lectura de los datos que están en el acta original y los convertirá en números digitales. Y solo en aquellos casos, escuchen bien, solo en aquellos casos que la inteligencia artificial confunda la lectura de un número, como decir que por leerme 8 me lee 0, la mesa va a hacer la corrección. Y una vez que esa corrección se refleje en pantalla, la Junta Receptora de Voto la va a actualizar y va a hacer la transmisión. Y así como esa transmisión va para el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral, de manera simultánea va para los partidos políticos y para todos los medios de comunicación que lo quieran tener. Y como esa acta en la transmisión de origen de la mesa tuvo una corrección, lleva una alerta. Y esa es la única acta que va a ser verificada en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Pero ahí van a haber representantes de los 3 partidos políticos mayoritarios o de los 5 partidos políticos. Una vez que ha llegado al centro de escrutinio, se verifica y si hace match con lo que mandó la mesa, se va a divulgación. Si por cualquier asunto esa acta presenta irregularidad, va a una carpeta especial donde van a tener acceso todos los partidos políticos para ver cuántas actas han presentado inconsistencia. Y esa inconsistencia van a una verificación especial, donde el Consejo Nacional Electoral va a instalar nuevamente una Junta Receptora de Voto en representación de los 5 partidos políticos para que verifiquen esas inconsistencias. No es como el 2017. El 2017 el órgano electoral contrataba gente para que lo hiciera. En esta ocasión son los partidos políticos que lo van a hacer. Dejen de estar contando mal el cuento. Dejen de contar mal el cuento. Miren, y para recordarles algo de la intervención humana, en el 2021, las elecciones primarias no tuvimos TREP ni sistema de transmisión de resultados. Y pregúntense por qué. Tuvimos que esperar que llegaran a nuestro centro logístico electoral todas las maletas electorales del país y se procedió a hacer el famoso destuce y sacar de manera manual cada acta, una por una, y procesarla manualmente también. ¿Cuánto se tardó el órgano electoral en dar resultados? Se tardó más de 8 días, porque lo tuvo que hacer con intervención humana. Señores, algo más. El Partido Libre, y esta es una falencia que ha tenido, en sus miembros de mesa, y una recomendación, busquen para los miembros de mesa los personajes con mayor escolaridad, porque siempre han reflejado algunas inconsistencias en sus actas. Mire, Libre va a tener 6.333 presidentes en la Junta Receptora de Voto, porque son 19.000. Va a tener 6.333 secretarios. Va a tener 6.333 escrutadores. La mesa es la base del proceso. Si en la mesa no nos presenta inconsistencia, no habrá nada que verificar en la parte de verificación especial. Rápidamente, dígame, ¿qué dijo de la actuación de los suplentes anoche que aparecieron en televisión? Mire, la actuación de los suplentes... Porque ahí está ya en la línea Karen Rodríguez. Sí. ¿Qué suplente? Mire,
la actuación de los suplentes el día de ayer fue convocado el señor Carlos, no la señora Karen. Y la señora Karen compareció junto con el señor Carlos. Creo que aún cuando haya comparecido, el Consejo Nacional Electoral, su presidenta, tiene que seguir el procedimiento y hacerle la convocatoria para que integre el pleno. Raúl. Sí, sí, Marco. Sí, yo quisiera, en referencia a lo que ha planteado el ex consejero suplente Germán Lobo, creo que lo que él no ha entendido es que eso que ha expuesto él es lo que quieren cambiar. Yo creo que eso es lo que le debe quedar claro al consejero Germán Lobo. O sea, lo que están cambiando es lo que está establecido ya para imponer el esquema 2013 y 2017. Germán, yo creo que ahí es más bien donde no has logrado captar realmente cuál es el problema que está ocurriendo. Si nosotros entendiésemos que el esquema que se está planteando para divulgar los resultados, para transmitir los resultados, puede ser un sistema que genera la confianza, como la generó en 2021, no estuviésemos en esta situación. Pero lo que no han logrado entender, Germán, es que lo que están cambiando es el esquema y queriendo imponer el esquema 2013, 2017, que genera certeza en relación a la implementación de un fraude electoral. Y yo creo que esa es la parte que todos estamos entendiendo. Obviamente, la descripción que has hecho es correcta de acuerdo a lo que establece la ley electoral. Pero bueno, yo estoy planteando esto porque tuve acceso a ver el flujograma de lo que se está planteando y de lo que se está licitando. Del 2017, mire, donde ya está interviniendo un personaje que fue de los autores intelectuales y técnicos del fraude electoral como Faustino Reyes, que en aquel momento era quien gerenciaba. Pero Faustino Reyes no trabaja con el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo intervendría Faustino Reyes en este proceso? A ese esquema que tiene Mapa Soluciones, y ese es el problema que estamos enfrentando en este momento. Ese es lo que se está señalando como lo incorrecto para este proceso electoral. Porque lo que no se quiere es justamente divulgar el acta tal como la genera la Junta Receptora de Votos. Si a nosotros nos dicen que el acta se va a divulgar tal como la genera la Junta Receptora de Votos, perfecto, porque eso es lo que genera la inmediatez, la simultaneidad y el conocimiento inmediato. Pero si a mí me dicen que esas actas van a ir, como se quiere hacer en este momento, a que las revise un grupo de personas y que determine qué acta se va a divulgar y qué acta no se va a divulgar, entonces obviamente volvemos al esquema 2013-2017, donde evidentemente hubo fraude electoral y se ha denunciado y se ha recomprobado lo que ocurrió en 2013 y en 2017. Incluso en 2013 llegaron a decirme varios técnicos en aquel momento del Consejo Nacional Electoral que simplemente se redireccionó los resultados a un servidor previamente ya cargado con los resultados electorales en el año 2013. 2017, lo que hicieron fue la divulgación, pararon el escrutinio de más de 4.000 actas que después entraron al laboratorio para ser alteradas y después ser divulgadas. El sistema en 2017 se cayó 632 veces. Y luego todos vimos frente a nuestros ojos cómo esos resultados fueron cambiando. Entonces, eso es, creo, lo que no se logra comprender. Mira, Marco, no traten de sorprender a la gente. Miren. El Consejo Nacional Electoral el día de hoy tiene 18 días para adjudicar lo del TREP. Solo un minuto, porque ya rato está en línea la exmiembro del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, suplente Karen Rodríguez, que no tenía que salir. A bailar, dijo él. Karen, buenos días, la escuchamos. Aquí dice don Germán Lobo que a usted no la habían convocado, que por qué participó en esa... ¿por qué participó? Buenos días, adelante. Karen. Ajá, muchachos, ¿está o no? No se escucha, pero sí se ve
Karen. Bien, se cortó. Mire, hay algo que yo creo que la sociedad hondureña debe saber. Como le dije en un momento, el Consejo Nacional Electoral tiene 3 fuerzas políticas ahí. Y todos los departamentos, todas las direcciones tienen representación de los 3 partidos políticos. Mire, en el Consejo no se compra ni una escoba si no se ponen de acuerdo 3 o 2. Y los codirectores, la dirección de sistema informático del Consejo Nacional Electoral tiene 3 codirectores. Y uno de ellos, de Libre, es el hijo de don Juan Barahona. Y cuando se contrata a la empresa para desarrollar todo el proceso, no lo hace sola, lo hace teniendo como contraparte al órgano electoral y sus técnicos. No creo que Libre se vaya a prestar para que le manipulen el sistema. Es más, está, creo ya, publicada las bases de licitación para la contratación de la auditoría que hay que hacerle al sistema. Hay que auditar el sistema para ver que tenga todas las garantías de seguridad, donde no vamos a tener penetración de ningún sector, sea hacker, sea cualquier cosa, como para direccionar, como decía Marcos, los resultados. Y lo que se está planteando, yo tuve acceso a ver el flujograma de lo que se está licitando y lo que se está planteando. Lo único que se va a verificar en el centro de transmisión son las actas que la misma Junta Redactora haya modificado en el lector digital. Bien, la consejera suplente Karen Rodríguez del Consejo Nacional Electoral. Karen, buenos días y adelante. Buenos días, licenciado Raúl, gracias por darme la apertura. Buenos días a su audiencia y a sus invitados. Quisiera iniciar mi participación aclarando al señor Germán Lobo, a quien no tengo el placer de conocerlo. Sin embargo, él ha emitido desde ayer juicios que somos activistas políticos del Partido Libre. Y aclaro, licenciado, que si eso fuese verdad, que hemos sufrido presiones en el CNE, no fue precisamente por el Partido Libre, y le comento a lo que me refiero. El personal de confianza de mi despacho actual como consejera suplente es el personal de confianza del consejero Lobo, el que él contrató hace 5 años. Y al día de hoy, 9 meses después, no me han permitido a mí hacer el cambio. Y esto para mí es como una medida de presión y de control que los otros partidos quieren tener sobre mi persona. Eso es, entre otros temas más, que en este momento no vale la pena tocar ni comentar. También quisiera exponerle al señor Lobo que el único partido político al cual yo he pertenecido y lo he hecho por más de 10 años es al PAC y al PSH, en el cual tuve múltiples funciones, desde inscripción de planillas, desde voluntaria en el 2013, también fui coordinadora de agenda electoral, coordinadora de estructuras, y finalicé como directora de programas y proyectos de la del despacho del designado presidencial Salvador Nasralla. Entonces, este tema no viene al caso porque nosotros hemos pertenecido al PSH, en mi caso, por 13 años, y sigo siendo PSH en este momento, a pesar que el partido pues no tiene la estructura que tenía antes. Y bueno, hablando del tema electoral, nuestra postura del día de ayer fue personal como individuos y profesionales con criterio propio. Él menciona de que yo no tuve que haber salido ayer porque ni siquiera me habían convocado. Y estoy segura que él conoce más la ley que yo, porque él tiene muchísima más experiencia que yo. Y él sabe que la convocatoria de los suplentes tiene que ser por alternancia. En mi caso personal, yo soy suplencia 1 y a mí no me han convocado en 9 meses para el pleno. Sin embargo, al consejero Cardona, que es suplencia 2, sí ya fue una vez convocado. Por lo tanto, lo que competía en este momento era que la convocatoria fuera dirigida a mí, respetando la alternancia. Por eso nosotros abrimos diciendo que la convocatoria es ilegal.
Bueno, también hablando del tema electoral, en el caso que los métodos de divulgación de resultados preliminares TREP tienen que ser aprobados 6 meses antes de las elecciones. Y en este momento ya pasamos ese plazo, por lo que no se pueden intentar hacer cambios de métodos que ya están aprobados, porque entonces violentamos el artículo 279 de la ley electoral. Nosotros consideramos que al convocarnos a nosotros, o a él, o a mí, si lo hacen el día de hoy, lo que se busca es validar que hayan 3 personas dentro del pleno, porque así lo estipula la ley. Sin embargo, si nuestra postura es a favor o en contra, es irrelevante eso, licenciado, porque lo que se pretende es no hacer la votación por consenso, como lo dictamina la ley, sino por mayoría. Entonces, básicamente nosotros iríamos a llenar una silla únicamente. Una silla donde nuestro voz y nuestro voto no va a tener ningún efecto. Para mí, a criterio personal, se intenta retroceder al esquema de las elecciones 2013 y 2017, donde la intervención humana jugó un papel importantísimo para cometer fraudes y que todos los que estamos escuchando en este momento sufrimos de alguna manera. Siendo de diferentes partidos, hubo división en la familia, división política que hasta el día de hoy nos sigue pasando factura. Y bueno, reitero a la audiencia que nuestra comparecencia del día de ayer fue a nivel personal y respetando nuestra obligación como funcionarios públicos. Don Roberto Ramón, comentario. Ya estamos hablando. ¿Sí? Perdón. Mi cuenta me había dado, disculpen. Yo le voy a decir una cosa. Qué interesante escuchar a toda la gente que conoce un poco de esto. Pero el 99.9% de la población no sabe ni lo que estamos oyendo. Peleando. Esa es la realidad de la vida. Entonces... Aquí un abogado me dice, lo triste y lamentable es continuar con el circo de las mafias políticas y el país en libre caída en pobreza, desempleo, inseguridad, sin medicamentos, mala pésima atención en los hospitales públicos. Y también el campo agrícola en total abandono. Sí, eso sí es cierto. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es de que aquí el problema en el fondo, yo no conozco mucho de lo que está sucediendo en la parte legal del Consejo Nacional, pero es tan obvio que todos siguen una línea política de sus partidos. Y yo creo que Germán decía eso al comienzo también. Creo que es momento de poner las barbas en remojo. Creo que la gente tiene que dar... porque hay una estrategia también de diferentes sectores políticos donde crea una crisis para que la gente diga, no, yo no voy a ir a votar por ninguno. Ahora, también se puede revolver la cosa y la gente va a decir, vamos a ir a votar masivamente. Entonces, al final es un arma de doble filo. Yo siento que todo lo que ha venido pasando desde hace muchos años en política, especialmente en los procesos electorales, donde efectivamente sí han habido fraudes grandes. Por ejemplo, lo que pasó con la declaración de la candidatura del presidente Manuel Zelaya, que no habían terminado casi de contar las urnas cuando ya el que representaba en el tribunal dio por un hecho que había ganado Manuel Zelaya. Entonces, desde entonces, hace muchos años, venimos viendo también, y todos caemos en esta línea, caemos como tontos, es que hay un sector de la empresa privada que lo que quiere es la crisis, que lo que quiere es continuar no pagando impuestos, que lo que quiere el sector económico en Honduras, que ya no sabe dónde poner su dinero porque tiene demasiado, con una pobreza extremadamente grande. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no solo aquí, sino que en el mundo, el sector económico y que no es político, pero sí tiene intereses para que se sigan protegiendo, porque un país donde hay una impunidad como Honduras es casi imposible poner orden, casi imposible. Desde hace muchos años, yo nunca me olvido, yo tengo 55 años casi de estar en política en el Partido Nacional y he reconocido grandes errores, pero al final el problema más grande que tiene un país
es cuando los partidos no dialogan, cuando no se ponen de acuerdo, cuando nosotros los políticos estamos luchando por nosotros, no estamos luchando por el pueblo. Si hubiéramos estado luchando por el pueblo hace muchos años, este pueblo no tendría una pobreza del 60 y pico por ciento o una extrema pobreza del 60%. Entonces, yo creo que lo más importante es enfocarse en la población de Honduras. La población de Honduras hoy, sin las remesas, vamos a tener un gran problema. La política nos está llevando a una anarquía interna donde todos los que están, en mi opinión personal, en el CNA son altamente responsables de esta crisis y anarquía que se está creando. Que después nos vengan a decir, no van a haber elecciones porque tal o cual y el otro. No, sí, ahí están los tres partidos y lo hemos visto en el Congreso. Una de las últimas sesiones donde desaparecieron, creo que fueron 10 diputados propietarios y 10 suplentes de mi partido que desaparecieron y se logró algo que no se podía lograr. Igualito a lo que pasó con el fiscal. Pasamos cuatro meses luchando y pusimos al mismo fiscal que el Partido Libre quería. Entonces, en este momento yo a la población lo que le quiero decir es que cada uno aquí que estamos defendemos nuestra situación política, partidaria, y también los que conocen como ustedes, como Marco, al final van a estar luchando porque quieren llegar al poder. Orellana. Bueno, yo quiero decir que hay cierto elemento de conciencia ética, pienso yo, ¿verdad?, en los elementos que nos plantea Roberto Castillo. Y obviamente hay valoraciones que tienen que ver, obviamente, con su identidad partidaria, pero esa crítica, esa autocrítica es valiosísima. Y desde ahí debemos partir de un análisis de la sociedad en concreto, de qué es lo que ha estado pasando en las últimas décadas y realmente los actores, porque hay que identificar actores, no hay que simplemente enfocarse en un evento que también queremos evadir. Hay que verlo que algunos en este énfasis olvidan y no quieren ni siquiera hablar sobre los elementos aquí establecidos en esta misma ley. Yo creo que son conocedores, pero de alguna manera van a obviar lo que está en ese artículo 279 y que lo ha dicho, ¿verdad?, tanto Marlon Ochoa como los dos consejeros suplentes, ¿verdad? Ahí está claro. Dice en uno de sus apartados este artículo 239, ¿verdad?, con respecto al Consejo Nacional Electoral. El día de las elecciones, a más tardar 3 horas después de haberse cerrado la votación en sesión pública del Pleno del Consejo, deberá iniciar la divulgación de los resultados preliminares del escrutinio de las juntas receptoras de votos y a continuar la divulgación de forma periódica. A tal efecto, el Consejo Electoral, CNE, ¿verdad?, por consenso, y esto es lo que están queriendo obviar, ¿verdad? Permítame sobre ese particular, usted es muy letrado. Búsqueme la diferencia entre unanimidad y consenso. Me lo deja terminar. Son totalmente diferentes. Me lo deja terminar. Son totalmente diferentes. Amigo, consenso es una cosa, unanimidad es otra cosa. Aquí ha vertido... Métase a Google, métase a la Real Academia y usted va a comprender que le está mintiendo a la sociedad hondureña. Aquí ha vertido varias... Consenso es una cosa y unanimidad es otra. El amigo ha vertido varias opiniones en las cuales busca descalificar y yo creo que hay suficiente talento, ¿verdad?, y experiencia. El mismo Marcos Lobo lo acaba de decir, ¿verdad?, de alguna manera cómo está establecido en ley la cuestión. Dijo en algún momento... La culpa es la baja escolaridad de los de Libre en las mesas que se han dejado engañar. Un argumento que deberá valorar si realmente fue esa baja escolaridad, Marcos Lobo, o realmente lo que tú has argumentado. La forma en cómo se hackeó el sistema, la forma en cómo se pagó también
a los otros representantes para manipular las actas al momento de transmitir. También es importante que este pueblo recuerde, y hay evidencias, hay testimonios que yo creo que debe ser objeto de investigación y deben ser llevados a las cárceles los que estuvieron involucrados en este tipo de actos. Pero ustedes tienen ahorita el órgano judicial, ¿por qué no lo hacen? Más allá de las argucias, porque yo voy a leer ustedes tienen ahorita todo el control judicial, deben de hacerlo. Con respecto al concepto de consenso y eso, pero quiero aclarar diferencia entre consenso y unanimidad. Que hay que tener en claro, ¿verdad? Aquí se ha dicho que es supuestamente, ¿verdad?, la falta de capacitación y todo, efectivamente, y el bajo nivel. Realmente eso fue lo que ocurrió cuando hay testimonios, incluso, ¿verdad?, hay testigos de ellos mismos que fueron contratados, duplicaron reproducción de actas. Hubo también denuncias que en Ciguatepeque hubo traslado, ¿verdad?, de los que venían ya con las actas y los resultados, y que pudieron ser, ¿verdad?, trasladadas de un vehículo a otro para montar las que ya habían modificado. Hay elementos que debemos exigir como sociedad que no queden en impunidad, el ejército para cambiar urnas de un camión a otro. Investigado, ¿verdad? Porque llegó a tal extremo, la institucionalidad. Llegó a tal extremo, ¿verdad?, el cinismo de ese bipartidismo, que decían jamás van a poder demostrar el fraude, pero riéndose en la cara de los demás. Entonces yo creo que este pueblo tiene también conciencia de que realmente, como lo ha dicho Roberto Castillo, esos fraudes fueron reales, Aquí la argucia sobre decir, ¿verdad?, que el término que está ahí clarísimo en esa ley, que las decisiones deben de tomarse por consenso, ¿verdad?, está claro. Veámoslo, búsquelo. El amigo dice del diccionario con respecto a consenso. Le mando la imagen, consenso, Raúl, sobre la diferencia y consenso. Aquí Hugo Noé Pino, pongan eso que le mandé, el doctor Hugo Noé Pino, que es candidato a primer diputado del Libre en Francisco Morazán, dice, a propósito de la discusión en Consejo Nacional Electoral, consenso, acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos, dice Hugo Noé Pino. Real Academia Española. Respeten la ley, dice. Espérate, solo lo digo Noé Pino. Léale a Lobo la definición de consenso. Unanimidad es no, voy manejando, pues dice. No le decía que lo iba a poner al aire, doctor, porque me va escuchando en la radio el tuit que envió que dice a propósito de la discusión, y me dice que se lo lea aquí a Germán Lobo, en el Consejo Nacional Electoral, consenso, acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo, entre varios grupos. Real Academia Española, respeten la ley. Correcto. No, que va más allá de la trascendencia, está claro, y lo pueden buscar. Yo creo que aquí no nos vamos a dejar sorprender. El punto aquí es realmente las concejales, tanto Marlon Ochoa como los dos concejales, ¿verdad?, que han dado sus declaraciones el día de ayer, se apegan y plantean el cumplimiento de ese artículo, el cumplimiento del artículo 21. En medio de todo esto hay una estrategia, no nos engañemos, hay una estrategia de crear un embudo, hay una estrategia cuando aparece Faustino Reyes, también de Mapa Soluciones, en el intento de participar en ese proceso para volver a montar ese esquema. Y dentro de todo este ruido, dentro de todo este esquema que ha establecido los sectores conservadores, nos están de alguna manera, ¿verdad?, demostrando que hay una estrategia, que están siguiendo un guión, y ese guión, ¿verdad?, está marcado por esos círculos de poder, tanto al interior como desde allá de afuera, de Miami o de España, que han planificado y la búsqueda de cómo hacer caer un gobierno que ha cuestionado, que ha puesto al desnudo realmente quiénes han tenido el control y cuáles han sido los intereses. ¿Por qué se ha producido ese problema de empobrecimiento de la sociedad hondureña, ¿verdad?, donde 7 de cada 10 hondureños vivían en situación de pobreza? Eso es en esencia lo que debemos ver. Este proceso electoral está en disputa realmente, o volver atrás a ese pantano de corrupción, ¿verdad?, de inmoralidad, de ese esquema donde estuvo controlado por el narcotráfico, donde se financiaron campañas, y está demostrado, no por lo que nosotros opinemos, sino por los resultados y las evidencias mostradas en Nueva York.
Hay una exigencia. Tráiganla. Hay una exigencia que debería de darse en este país, porque allá estuvieron también algunos fiscales. Dígale al fiscal que pida esa evidencia y procesen a esa gente. Que investiguen y esos que participaron, incluso en esos procesos, ¿verdad? ¿Y por qué no los persiguen? De Pues? fraude que legitimaron, deberían de ser llevados a los tribunales para que den cuenta realmente de esa burla que hicieron de la voluntad del pueblo. Hubo millones en juego en eso. ¿Dónde fueron a parar? ¿En qué bolsillos? ¿En qué haciendas? ¿En qué propiedades está ese dinero del pueblo hondureño o de esos movimientos del crimen organizado? Ese dinero que financió el fraude electoral. Esas son cosas que debemos también tener claro. Como sociedad no debemos permitir la impunidad. Me parece que eso es ético también, como ha dicho Roberto Castillo, la autocrítica, darse cuenta que grupos opulentos que ya no tienen qué hacer con su plata, están financiando también. Escuché algunas declaraciones en las cuales dijeron, ¿verdad?, en estos grupos de poder que van a destinar no sé cuánto para la investigación de los procesos electorales. ¿Por qué no realmente, y será realmente investigar o incidir? Que son los cuestionamientos que hay que hacernos. ¿Hasta qué punto realmente el ciudadano común tiene igualdad de posibilidades frente a grupos poderosos que manipulan y controlan el poder? Como ciudadano solo tienes ese derecho de ir allá a ejercer el sufragio y se burlan de tu voluntad. Sobre todo, ¿quiénes? Los grupos poderosos que han manipulado históricamente el control del poder político. Revisemos con objetividad crítica qué es lo que ha pasado en los últimos 3 años de, por primera vez, un partido diferente a ese bipartidismo. Bien, Marco Ramiro Lobo. Marco. Adelante, Marco. Bueno, yo creo, Raúl, que es evidente lo que hoy hemos estado discutiendo. Se quiere cambiar un esquema que ya claramente se ha demostrado que no es lo que corresponde. Consenso manda al diálogo, manda acuerdos, pero consenso no es imposición. Consenso no es establecer un criterio de 1 o 2 en un equipo de 3 personas. Consenso es un acuerdo y definitivamente yo creo que las 2 consejeras están en la obligación, en el compromiso que le manda la ley de generar un acuerdo. Pero querer imponer un sistema que ya está completamente demostrado, que no es lo que necesita el país, definitivamente es querer generar una crisis. El sistema que quieren imponer de transmisión y divulgación de resultados es totalmente ilegal. No es un sistema que se adapte ahora a las nuevas condiciones. Vea usted lo que describió el exconsejero Germán Lobo en relación a lo que ocurrió en 2021. Y 2021 no tuvimos ningún problema, no hubo ningún cuestionamiento al proceso electoral. Entonces debemos volver al camino, debe volverse al camino, a lo que ya está establecido. Y precisamente por eso se ha retrasado tanto este tema de establecer el mecanismo de transmisión y divulgación de los resultados. Precisamente ahí es donde encuentra uno la intencionalidad, porque la consejera presidenta debió haber generado esta discusión y esta convocatoria hace 6 meses. Ella debió haberlo generado 6 meses antes de las elecciones, para ya a esta fecha tener claramente establecido, consensuado el mecanismo que se va a utilizar el próximo 30 de noviembre para transmitir los resultados y divulgar los resultados, que es la parte que está generando ahora la mayor duda. Antes las dudas se generaban en las juntas receptoras de votos o las mesas electorales, como le conocíamos antes. Ahora la duda se genera en cuanto a transmisión de resultados, en cuanto a divulgación de resultados. Todo esto tiene que ser mediante un reglamento que debe quedar claramente establecido, debidamente aprobado, consensuado por los 3 consejeros propietarios en su momento, que obviamente nos generen a los hondureños, le generen a los partidos políticos la certeza
la seguridad de que vamos a ir a elecciones el 30 de noviembre y la certeza y la seguridad que se van a respetar esos resultados del 30 de noviembre, que vamos a respetar la voluntad del pueblo cuando se expresa en las urnas, porque obviamente aquí el único que está listo es el pueblo. La gente está lista para ir a votar el próximo 30 de noviembre, pero la responsabilidad de los consejeros es un sistema que realmente nos garantice a todos. Y hoy las dos consejeras saben que si imponen un sistema de transmisión de esta naturaleza, un sistema de transmisión como el que se quiere implementar, como que se implementó en 2013 y 2017, definitivamente lo que están llevando a nuestro país es a una crisis, a una nueva crisis electoral que definitivamente no es exactamente lo que nosotros queremos. Libre, en su última asamblea, ha dado un mandato de ir a elecciones, de participar en elecciones, de competir en el proceso electoral, pero hacerlo con la regla clara, Marco con la Ramiro, regla transparente. le tengo una pregunta. Sí. Las dos consejeras llevan una crisis y Libre en esa posición que tiene Libre también lleva crisis. Libre no es salva tampoco. Mire, Raúl. Solo permítame, Marco. Es evitar la crisis, precisamente por eso. Porque si ellas quieren imponer un sistema de transmisión como el del 2013 y el 2017, tenga la plena seguridad que Libertad y Refundación no va a aceptar. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Dos partidos imponiendo un sistema de transmisión que ya está demostrado que es generador de crisis en nuestro país. Y eso es definitivamente lo que lo puede provocar. Nosotros no estamos diciendo, o el consejero Marlon Ochoa no está diciendo que no vamos a ir a elecciones. Lo que está cuestionando es el sistema de transmisión de resultados, es el sistema de divulgación de los resultados del 30 de noviembre. Porque al pretender cambiar lo que ya está establecido en la actual ley electoral, y eso definitivamente es inaceptable en este momento. Y yo creo que ahí más bien es el llamado a la reflexión a las dos consejeras para que de nuevo busquen y encuentren el consenso, encuentren el mecanismo que nos dé seguridad a todos los ciudadanos que se va a respetar definitivamente la voluntad del pueblo expresado en las urnas. Así que el 30 de noviembre vamos a tener elecciones, no como lo ha estado insinuando o diciendo directamente la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López, que es la única que ha estado insistiendo en que no hay condiciones para ir a elecciones el 30 de noviembre. Desde ahí usted ya marca una intencionalidad clara, porque ella lo declaró hace unos meses, cuando había suficiente tiempo para preparar todo esto. Entonces, ¿quién está generando la crisis? ¿Quién está generando la incertidumbre en el proceso electoral? Desde las primeras declaraciones que ella dio hace unos 3-4 meses, definitivamente genera esa incertidumbre. Y hoy, al pretender imponer un sistema de transmisión de resultados, de divulgación de resultados, está confirmando ese hecho de que hay probablemente un intento de ese mismo organismo o desde otras estructuras de que no hayan elecciones el próximo domingo 30 de noviembre. Mire, yo no sé y lamento mucho que al amigo Marcos no le haya llegado bien la información. Yo creo que nos toca a nosotros ilustrar a la sociedad hondureña. Mire, y no es que van a aprobar un sistema, ya está aprobado el sistema. No es que pretenden cambiar un sistema, porque está aprobado un sistema y es el sistema que está en licitación. Mire, esas bases de licitación que publicó el Consejo Nacional Electoral y que han impedido que las empresas presenten sus ofertas, tiene 4 componentes. 4 componentes. El sistema de transmisión de resultados, el escrutinio, la divulgación y la adquisición de equipo. Y hay que ilustrar a la sociedad hondureña de decirle qué significa TREP. El TREP se produce después de cerrada la Junta Redactora de Voto, 3 horas después, el Pleno en sesión pública le dará a conocer a la sociedad hondureña cuántas actas ha recibido en 3 horas.
cuántas actas ha recibido, de qué región son, qué porcentaje de actas son que se ha recibido de la totalidad, y va a dar los números, los votos que ha sacado cada ciudadano conforme a esos datos que reflejan esas actas. El Consejo Nacional Electoral en ese momento no puede decir quién ganó, quién perdió. Allá usted sacará su conclusión, quién va ganando y quién van perdiendo. Pero por eso el mismo artículo señala que el TREP solo es de carácter informativo, no vinculante a los resultados generales. Y los resultados generales los establece el artículo 283 y manda que el escrutinio general se hará con el análisis y verificación del 100% de las actas de cierre originales. Ese es el dato oficial. ¿Y qué es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral ahorita? Si tiene 30 días, empezando desde que se cierre la Junta Rectora de Votos, y a ir verificando sus actas y que la información que se dé a través del TREP no tenga ninguna diferencia con la información general. Voy a compartir con don Roberto Ramón Castillo. La gente no entiende todo eso. Que aquí, que allá, que el TREP, que el biométrico. La gente no le entiende a eso. Pero hay que explicarle para que no lo sorprenda. Fíjate que yo estoy de acuerdo con usted que Judas va a entender la gente eso. La gente quiere saber si los del Libre quieren elecciones o no quieren elecciones. Si van a haber elecciones o no van a haber elecciones, se van a poner de acuerdo o se van a seguir agarrando todos los días. Eso es lo que quiere ver la gente, que el TREP, que el biométrico, que esa paja, la gente no le entiende a eso. Estoy de acuerdo con Roberto Ramón Castillo. Ajá, Roberto. No, pero Raúl, no es ahí la responsabilidad nuestra de orientarlos. Tampoco, ¿verdad? No, yo tampoco. Hay que estar, él entiende. Es que ellos se dedican a eso. Claro, nosotros no, nosotros nos dedicamos a es la chamba de ellos. Y la gente, usted, que el biométrico, que apareció hablando una consejera, que esa la puso redondo, me dicen unos aquí, que es que a esto les interesa. Pero ¿van a haber elecciones o no van a haber? Eso es lo más importante. Tienen que haber. Tienen que haber. Tiene que haber. Bueno, yo creo que hemos avanzado, yo creo que hemos dado un salto cualitativo en esa historia de construcción de la democracia también. Ciudadanía, debemos tener claro que la democracia no es algo, ¿verdad?, objetivo del cual yo puedo de alguna manera decir aquí la tengo, la voy a defender, como se llenan la boca muchos, ¿verdad?, y que han supuestamente creado frentes de defensa de la democracia. Antes de ese golpe de Estado del 2019, vamos a defender la democracia. Las camisas blancas salieron y todo lo demás. ¿Qué es en sí? ¿Qué es? También, porque aquí nos quisieron dar lección, ilustrarnos, nos llevaron incluso, ¿verdad?, que choca con la realidad misma objetiva, hablar sobre consenso, y ahí está claro en ese diccionario de la Real Academia Española, así como también el concepto de democracia es poder, ¿verdad? Pueblo, kratos, poder, ¿verdad? Democracia, poder del pueblo, pero ¿cómo se traduce en esa sociedad moderna? A través de procesos electorales, ¿verdad?, donde la mayoría ejerce el voto. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Fraude, fraude, y eso no es desde ahora. Eso ha sido desde mucho tiempo antes, se burlaban de la voluntad del pueblo. Ha habido testimonios, e incluso las personas que ya tienen un poquito más de cana y experiencia y que ahora sí, ¿verdad, Roberto, meditan sobre esa historia, recordarán el 63 y años después el 65. Lo digo esto con también con sentimiento, porque eran mis tíos colgados allá en la costa norte por los nacionalistas en aquel momento. Perdón, Roberto, lo tengo que decir, ¿verdad? Era una realidad eso, y que obligaban a que se tragaran las identidades que habían unas chapas que del Partido Liberal. Se los obligaban en aquel momento, y hay que decirlo, los liberales y reivindican de alguna manera, ¿verdad? Porque hubo quienes sí pelearon de alguna manera por construir democracia. La democracia se construye a diario, la democracia está ahí en la casa, en el hogar también. Cuando compartimos las decisiones con la pareja, ¿verdad? Cuando también le permitimos hablar a nuestros hijos,
pero muchas veces imponemos desde arriba. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Y ese autoritarismo fue lo que no lo diga. Fue lo que se impuso a partir del 2009. No diga eso. Garrote, todavía tienen esos videos. Tienen esos videos. Hemos avanzado, porque la democracia no se restringe también a lo electoral. Hay democracia social y democracia económica. Por primera vez una candidata está yendo a los pueblos originarios a hablar con el indígena que ha sido humillado, maltratado, vilipendiado. Y aquí se ha dicho... Y usted no puede definir democracia... Baja escolaridad, así nos han despreciado a los de abajo, ¿verdad? No, ningunearlos, a ese pobre, a ese indígena, a esa mujer, a ese joven, también se le ha dicho chusma, que anda ahí protestando en la Universidad Nacional Autónoma. Esos muchachos, muchos de los cuales ahora están siendo ministros, ¿verdad? Por primera vez jóvenes. Y la descalificación es esa, decir, Marlon es joven, ¿verdad? Este muchacho es inmaduro. Todos esos elementos muestran de alguna manera cómo ha sido construida la cultura política de este país, ¿verdad? Es de alguna manera la manipulación, el desprecio hacia el pueblo. Y la democracia se construye con la participación, con el diálogo abierto, pero no con la manipulación, porque en este país también, perdóname Raúl, pero tengo que decirlo, ¿verdad? De alguna manera, y yo sé que tú no estás de acuerdo, hay un control en la narrativa, el monopolio mediático sigue siendo, hay errores en la comunicación del gobierno, de acuerdo, pero ha habido, pero es que no estoy de acuerdo. Mira, tu líder, Mel Zelaya. Bueno. No, escúchame, te voy a contestar. Dale, con tu gusto. líder Mel Zelaya era bueno antes en las comunicaciones, ahora él tiene una posición diferente. De acuerdo. Entonces, disculpe Mel, díganle a Mel. Pero hay una realidad. Díganle a Mel el que dirige eso. Hay una realidad, ha habido un monopolio. ¿Sabes qué practican ellos? Claro que sí, si es que esto es un negocio. ¿Quién pone un negocio para fracasar? Mira esta palabra, Raúl, mira esta palabra, ¿ves? Ha habido un monopolio. Oclocracia. Eso es lo que practican. Ha habido una plutocracia también, el poder del dinero. ¿Quiénes han de alguna manera controlado el poder político? Y también, repito, en la década de los 80, de los 90, eran los empresarios, las grandes familias que aquí de alguna manera que han pegado el grito al cielo, porque ahora se les ha señalado. Y ahí sí te doy la razón. Y ellos mismos empresarios financiaban la campaña. Quieren seguir controlando. Esos mismos empresarios quieren seguir controlando. Y eso es lo que en el Congreso ha impedido que se apruebe la ley de justicia tributaria, porque muchas veces cuando se llena la boca hablando de la clase política, realmente este concepto que se ha construido es realmente referencia a una élite, ¿verdad?, que ha sido de color rojo y azul, que han sido agentes, porque eso es lo que han ido a legislar a favor de los privilegios, de esos privilegios que han hecho enriquecer y amasar enormes fortunas en manos de unos pocos, en tanto que la gran mayoría, volvemos al término de democracia, ¿verdad?, ese poder del pueblo no ha estado representado. Ahora, por primera vez en estos últimos 3 años, tenemos un avance, ¿verdad?, que no es profundo, pero sí se están haciendo cambios estructurales. La inversión en educación, en salud, en infraestructura es evidente. La está viendo el pueblo, pero eso no lo acepta la élite, eso no lo acepta el bipartidismo y está haciendo campaña permanente desde el primer día para hacer caer este gobierno. Esa es la realidad. ¿Sabes qué, Armando? De acuerdo. Sí lo aceptan, el problema es de que la gente le tiene temor a lo que está sucediendo. Al final, o sea, la situación de Honduras en su mayoría es gente pobre. O sea, y ahí, por ejemplo, una tontera, yo que soy ingeniero agrónomo, pero la gente, el campo ya no funciona. O sea, no funciona. ¿De dónde traemos la comida? Nosotros tenemos que dar primero un programa de trabajo a nivel de todas las dirigencias de los partidos políticos, la parte económica y social, de lo que nosotros tenemos que hacer para poder salir adelante, no solo la política. El problema nuestro en Honduras, yo que tengo muchísimos años, pero en la política, por ejemplo, usted hablaba de lo duro que fueron los nacionalistas con los liberales. Pero, por ejemplo, cuando Carías, nosotros todos nacimos fuera de Honduras, porque tenían orden para matar a mi abuelo y a mis tíos, a los varones. Entonces, al final, no solamente de un solo lado, es una política. Y esa es una situación que pasó porque en esa época, Venancio Callejas, mi tío abuelo,
Él era presidente del Congreso casualmente y se lanzó de candidato. Pero su hermano le decía que había que sacar a las bananeras de Honduras. Correcto, y las bananeras de Honduras, los gringos se metieron para que la familia Callejas y todos los nanchistas tuvieran que irse de Honduras. Esas bananeras eran dirigidas por la mafia italiana que vino aquí. ¿Usted sabía eso? La mafia, en serio, es historia. Entonces al final está bien, pero seguimos en lo mismo desde hace 100 años. Que cambiar. Igualito seguimos. Entonces, en la política el diálogo es lo posible. Yo insisto en eso, ¿verdad? Yo me he acostumbrado a dialogar. Yo me llevo bien con liberales, con libres. Yo me llevo con todo el mundo bien, pero una golondrina no hace verano. Bien, nos vamos. Gracias, alcalde Marco Ramiro Lobo. Sus comentarios finales. Gracias, Raúl, por la invitación. Me parece muy interesante el programa, la discusión. Ojalá desde acá podamos nosotros motivar allí a las consejeras, a todos los miembros del Consejo, a generar esos consensos, esos acuerdos, para que vayamos a elecciones el 30 de noviembre. El pueblo quiere elecciones, todos estamos listos para participar en las próximas elecciones generales. Libertario Fundación ha emitido un mandato de ir a elecciones el próximo 30 de noviembre. Me alegra saludarlos a todos los que están ahí presentes. Igual a usted, Raúl. Igual, gracias al alcalde municipal de Catacamas y exmiembro del Tribunal Nacional Electoral, don Marco Ramiro Lobo. Germán, nos vamos, gracias. Muy buena, mi amigo. Gracias por la oportunidad que nos dio de estar aquí y esperamos haber orientado a la sociedad hondureña. Creo, no se dejen sorprender. Hay algunas líneas que se vienen manejando desde las campañas del 2021. No han variado, no han sido creativos. Y el amigo es sociólogo, ¿verdad? Siempre. Siempre, ok. Y la pregunta sería si Libre hace una práctica democrática o oclocrática, que es un nuevo término de gobernar también. Gracias, Germán. No, muchas gracias, muy agradable. Aprendí un poco, entendí poco, pero pasé bien. Me encanta. Ojalá todos pudiéramos hacer esto fuera de aquí. Sí. Gracias, Raúl. Gracias, don Roberto Ramón Castillo. Y don Armando Orellana, designado presidencial de Libre. Agradecer a Raúl, agradecer a Germán Lobo, a Roberto Castillo y a nuestro distinguido amigo que estuvimos también en la universidad ahí, en esos frentes estudiantiles. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, más que responderle a Germán Lobo, yo diría que tenemos una tarea, no nosotros dos en discusión y eso, va más allá. Esta sociedad hondureña, el ciudadano común, construir, necesitamos con un mundo, ¿verdad?, que se construya en base a la verdad y a la justicia. Esa es una tarea fundamental a construir. Los procesos, los cambios no ocurren de la noche a la mañana, Germán, no hay varitas mágicas, pero estamos en esa voluntad política de construir verdadera democracia. Gracias. Así está la política en Honduras. El pleito va a seguir estos días, no lo duden. Que estén bien, gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.